¿Tienen derechos los robots? ¿Tiene sentido hablar de derechos robóticos? Pues este es el tema del que habla la última película de Netflix titulada Estado Eléctrico, en donde se nos narra, según la premisa de la cinta, que los robots se rebelan ante los seres humanos y reclaman sus propios derechos. Pero esta película no es la primera que presenta ese tema, ya que tiempo atrás otras películas y relatos han presentado relatos parecidos, o más interesante aún, en nuestro mundo real ya se han presentado propuestas similares ante los parlamentos. Así que en este video vamos a analizar este tema sobre los derechos robóticos, sobre todo presentando un argumento que refuta esta idea y muestra que la pretensión de darle derechos a las máquinas es un absurdo y no tiene sentido. Para fundamentar los argumentos de este video me voy a basar en varios textos académicos y artículos de investigación que conforman la serie de ideas que uso para argumentar y refutar el tema en cuestión. Y aquí hay muchos textos e investigaciones referente al tema. Me voy a basar principalmente en el texto clásico de Ética de la Inteligencia Artificial de Adela Cortina, que da muchas luces generales sobre estas cuestiones, o el texto de Derechos Humanos e Inteligencia Artificial. Pero sobre todo voy a usar de apoyo este artículo de investigación que se titula La obra de arte en la inteligencia artificial como gato de Schrödinger. Para comenzar, aclaro que la película de Netflix no la vi completa, ya que cuando la puse me pareció tan vacía, hueca y tan genérica que me aburrió en sus primeros 5 minutos, y no quise perder más el tiempo. Lo bueno es que el tema que hoy nos ocupa, la película lo expone apenas empezar, la cual narra en un mundo hipotético que Walt Disney crea robots para que le ayuden en el trabajo a los seres humanos, y de un momento a otro los robots toman conciencia y se rebelan. Y en la siguiente escena, de manera inmediata, se crea un movimiento a favor de los derechos robóticos que buscan igualdad de condiciones para con los seres humanos, y al estos negarse, estalla una guerra entre humanos y máquinas. Como ven, algo tan repetido y cliché que ya da pereza ver, pero que al menos nos quedamos con esa premisa del principio, sobre si tiene sentido hablar de derechos robóticos. Y hablando de películas, varios años atrás, supongo que muchos y muchas ya vieron la película de El hombre bicentenario, que toca el mismo tema, pero de manera más trabajada y cinematográficamente mejor realizada, protagonizada por Robin Williams, y la historia que allí se nos cuenta está mejor escrita, dado que se basa en el relato escrito por Isaac Asimov del mismo nombre. Si recordamos, la historia narra el drama de un robot doméstico de nombre Andrew, que al convivir con una familia afectuosa va adquiriendo sensibilidad, y empieza a crear piezas y figuras de madera de gran belleza, las cuales podrían venderse. Entonces el dueño del robot quiere que las ganancias vayan hacia el robot mismo, así que debe reclamar ante la ley ciertos derechos jurídicos. Pero como no es un ser humano tal cual, le niegan este estatus, así que la meta de Andrew en el relato es volverse un ser humano tanto física como legalmente. ¿Estás listo? Al pasar los siglos, Andrew puede armarse con piezas orgánicas y sintéticas que le dan apariencia humana, y después de 200 años se lo reconoce legalmente como una persona, y de ahí el título de la obra, El hombre bicentenario. En el relato de Asimov, como toda ficción, no se argumentan los puntos claves de la hipótesis, se pasa por alto muchos análisis, se asumen como verdaderas muchas ideas cuestionables con el fin de que la trama avance, lo que no debería pasar en el mundo real. De hecho, en nuestro mundo, algo parecido sucedió cuando en el 2016, en el Parlamento Europeo, en los congresos de seguridad digital, se propuso el estatus de persona electrónica dirigida a las máquinas, a las inteligencias artificiales o programas con el fin de que tuvieran obligaciones y responsabilidades si causaban perjurios a los seres humanos, es decir, culpar a una máquina cuando ésta cometiera un error. Lo curioso es que la propuesta, que finalmente no pasó, le negaba derechos a las máquinas, pero sí le daba obligaciones, lo que moral y filosóficamente es contradictorio, que es lo que vamos a analizar a continuación. El tema de los derechos robóticos es una idea tan vaga que precisamente no se sabe qué es lo que busca, o que conceptualmente es confusa y no hay una definición clara, pero que en últimas uno asume que se espera que los derechos robóticos sea un paralelo o similar con lo que conocemos de los derechos humanos. Hablar de derechos humanos tiene sentido, pero no de derechos robóticos por lo siguiente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que toda entidad o ser animal que pertenezca al género humano nace con unos derechos inalienables, es decir, que nadie te los puede quitar o nadie te los puede dar. Todo ser humano, cuando nace, ya viene con estos derechos y se tienen que defender y proteger por su valor mismo. ¿Y cuáles son? Pues podemos mencionar los más básicos, por ejemplo, el derecho a la vida, algo que no se puede proteger en el caso de los robots, porque estos sistemas no tienen vida en el sentido natural y biológico de la palabra. La vida es invaluable, porque si te mueres no te pueden revivir. En cambio, si un robot se daña o se apaga, luego se puede volver a encender. Por ejemplo, también el derecho a la libertad,
Todo ser humano nace libre y no es propiedad, no es una cosa u objeto de otro sujeto, distinto a un robot o una inteligencia artificial que se concibe y viene al mundo como objeto que le pertenece a alguien, ya sea una persona natural o jurídica. Por lo que no tiene sentido reclamar libertad para una máquina. Por ejemplo, también tenemos el derecho a la libre conciencia, a la autonomía y a la libre autodeterminación. Como las máquinas no tienen conciencia, no se puede autodeterminar y no hay nada ahí que se pueda defender, como también el derecho a la propiedad. Y las inteligencias artificiales o robots, al ser objetos, obviamente no pueden ser propietarios de otros objetos. Ante la ley, la propiedad le pertenece a los sujetos. Y aquí es donde está el punto filosófico de gran profundidad, que las inteligencias artificiales y las máquinas en general se conciben como objetos y son cosas creadas como tal, productos artificiales del ser humano. Por lo que de un momento a otro, estas máquinas, estos objetos, no se pueden concebir como sujetos. Entonces, la inteligencia artificial, por muy avanzada que sea, no puede realizar un salto ontológico de pasar ser un objeto a ser un sujeto. Ese salto cualitativo fundamental no se puede tomar tan a la ligera, como lo presentan las ideas de los derechos robóticos o las películas antes mencionadas. Esto es precisamente lo que se reclama jurídicamente, si un objeto puede ser considerado un sujeto de derecho, al que se le puede atribuir derechos fundamentales y universales como los que tienen los seres humanos. Entonces, ¿qué hace que un ser humano sí sea considerado un sujeto ante la ley y una máquina con inteligencia artificial no? Todos los seres humanos somos sujetos ante la ley y el Estado jurídico nos da un estatus de persona o personería jurídica o ciudadanía. Este estatus legal nos hace merecedores de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales es una institución humana que se encarga de velar y proteger básicamente lo que nos hace valiosos o lo más importante para cada individuo humano, que es la dignidad. La dignidad se compone por el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la autonomía, derecho a la conciencia, a la educación, al trabajo y a la propiedad. Lo que de hecho no tiene una máquina, ni ontológica ni jurídicamente. Y esto es porque las inteligencias artificiales o cualquier sistema artificial, por muy avanzado que sea, no llega a ser un sujeto moral. Ser sujetos morales es lo que le permite a los seres humanos ser sujetos de derechos. ¿Y por qué los seres humanos somos sujetos morales? Básicamente por la racionalidad que nos caracteriza, por ser seres que actúan según razones. Tomamos decisiones y actuamos por motivos conscientes y razones explicables que dan sentido a nuestra conducta. Nuestra razón y planificación nos hace darnos cuenta de las consecuencias de nuestros actos y reconocer lo bueno y lo malo, lo legal y lo ilegal. Siendo esta racionalidad la base de nuestros actos, entonces nos hacemos responsables de las consecuencias que nuestras decisiones originan, por lo que somos responsables ante la ley y ante las demás personas. Es así que la racionalidad y la toma de decisiones conscientes nos hacen responsables, y en eso se basa la moralidad. De hecho, en eso se basan los procesos judiciales, en determinar los móviles que llevaron a un sujeto a actuar de cierta forma y si es o no responsable de los daños ocasionados. Y esto es precisamente lo que no se puede atribuir a una máquina. Las inteligencias artificiales operan y toman decisiones porque sus diseños así lo dictan, por lo que no son responsables morales ni judiciales. Las inteligencias artificiales no reconocen lo bueno y lo malo por su falta de conciencia. Una inteligencia artificial comete errores y provoca perjuicios y ya está teniendo impactos negativos frente a los seres humanos, pero es absurdo echarle la culpa a estas máquinas, ya que no son seres morales, porque solo hacen para lo que fueron diseñadas. Estos sistemas solo existen para cumplir la meta con la que fueron programados, y no pueden hacer algo distinto de lo que dicta su diseño. Por lo que si cometen un perjurio, fue a causa de su mal diseño, por su mala programación o su entrenamiento insuficiente. Por lo que el derecho juzga a los creadores humanos o a los usuarios que le dieron un mal uso, pero no a los robots mismos, de nuevo porque no son racionales, no son sujetos morales y por ende no son sujetos de derecho. En el caso de los seres humanos no tenemos un diseño específico e intencionado como el de las máquinas. El ser humano no fue diseñado intelectualmente para cumplir con esta o aquella meta. Muchas personas estarían aliviadas si les dijeran para qué nacieron y para qué son buenas. Pero no, el drama humano consiste en estar a la deriva existencial y no saber para qué es bueno o para dónde apuntar en su vida o darle sentido a su existencia. Por lo que, aunque el ser humano asesine, robe y cometa demás delitos y crímenes, no fue diseñado exclusivamente para eso, porque bien puede ser consciente y tomar decisiones cuyas acciones eviten asesinar, robar y etc.
Pero si lo hace a sabienda de que eso es malo o ilegal, ello ya lo hace sujeto moral, porque es responsable de sus actos al poder actuar de otras maneras. Por lo que un asesino no puede librarse de la culpa diciendo que nació con un código que le dictaba que su existencia se reducía a solo asesinar y nada más, como los modelos de lenguaje que solo existen para simular el lenguaje humano y punto. El diseño determina el margen de acción de una máquina, por lo que los daños que causa ese diseño no es culpa de la máquina misma, sino del diseño mismo, del mal uso de las funcionalidades de tal diseño o la falta de regulación adecuada de tales programaciones. Es decir, que la responsabilidad de nuevo recae en los sujetos humanos porque son sujetos morales al poder diseñar la máquina de muchas formas. Esto es pues lo que impide que un objeto como una inteligencia artificial haga el salto ontológico y jurídico a ser un sujeto de derechos, porque su falta de conciencia impide que reconozca los casos morales y por ende no pueda responder ante la ley. Y como no es un sujeto moral y por ende un sujeto de derechos, no puede responder ante la ley, lo cual sería contradictorio hablar de máquinas con personería electrónica, con deberes y obligaciones pero sin derechos, como se presentó en su momento en el Parlamento Europeo. La cuestión del salto cualitativo, ontológico y legal de un objeto a ser un sujeto es un tema que también se trata precisamente cuando se reclama que las máquinas creativas o las inteligencias artificiales generativas puedan tener propiedad intelectual de lo que producen, y aunque atañe a este tema, tiene una especificidad muy interesante que vale la pena dedicarle su propio video. Así que podríamos tratar en una segunda parte de este tema sobre los derechos robóticos para dar claridad sobre esta problemática que confunde a la mayoría de personas. Así que espero que te haya gustado y hayas entendido el argumento que refuta la posibilidad de los derechos robóticos expuestos en este video. Comenta qué opinas y qué te parece, te estaré leyendo. Así que te recomiendo que te suscribas al canal para vernos en una próxima ocasión.